Muy buenas. El siguiente video se trata sobre diagramas de Boden, específicamente sobre los diagramas de fase. Es un video diseñado para la clase de Circuitos Eléctricos 2 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula. Vamos a lo que es un breve marco teórico de lo que es los diagramas de Boden. Un diagrama de Boden es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en la frecuencia de un sistema. Normalmente consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase. Es una herramienta muy utilizada en el análisis de los circuitos en electrónica, siendo fundamental para el diseño de análisis y filtros junto con los amplificadores. El diagrama de Boden dibuja el módulo de la función de transferencia la función de ganancia en decibelios en una función de transferencia o la frecuencia angular en escala logarítmica. El diagrama de Boden representa la fase de la función de transferencia en función de la frecuencia o la frecuencia angular que está dada en escala logarítmica también. Se puede dar en grados o radianes. Normalmente se usa escala logarítmica ya que las frecuencias pueden variar de 1 hasta 1.000.000. Entonces, para que puedan estar dentro del mismo diagrama, se utiliza una escala logarítmica. Ahora, la función de transferencia que hemos mencionado anteriormente, también llamada una función de red, es una herramienta analítica útil para determinar la respuesta de la frecuencia del circuito. De hecho, la respuesta de la frecuencia de un circuito es la gráfica de la función de transferencia de este mismo y varía desde W hasta el infinito, que es lo que les estaba diciendo, de que las frecuencias pueden variar desde 0 hasta un número exageradamente grande. Una función de transferencia es la relación entre una función forzada YW y una excitación XW, o entre la salida y una entrada, dependiendo de la frecuencia. Una función de transferencia se ve de esta manera, donde tenemos H omega es igual a Y entre omega, Y omega entre X omega, que Y sería la salida y X la entrada. Ahora, ya teniendo en cuenta que es una función de transferencia, que es una relación entre una salida y una entrada, existen 4 tipos de función de transferencia en los circuitos, los cuales los tenemos aquí descritos. Tenemos una ganancia de voltaje, una ganancia de corriente, una impedancia y una admitancia, que cada una están descritas acá, entre su función de salida y su entrada. Función de salida y su entrada. Ahora, para elaborar los diagramas de Boden se grafica cada factor por separado, luego se combina gráficamente. Es posible que los factores de uno en uno y luego combinarlos adictivamente debido a los logaritmos es complicado. ¿Qué quiere decir esto? Que hacerlo todo de un solo es complicado, entonces es mejor hacerlo de uno en uno y después trazar un solo diagrama. El gráfico de cada factor en el diagrama y en la magnitud y en la fase quedan expresados en la siguiente tabla. Estas tablas, aquí están las dos tablas que se usan para lo que es la gráfica de la función de Boden. Como tenemos descrito acá, tenemos el factor, que son los polinomios de la función de transferencia, y tenemos la magnitud y la fase. Entonces cada uno de ellos, dependiendo del tipo de polinomio que tenemos, vamos a buscar en esta tablita cuáles son los que a cuál pertenecen y cómo graficarlos, en los cuales vamos a mostrar ahorita en el siguiente ejercicio. La función de transferencia, tenemos una función de transferencia ya dada, donde está en S, en función de S, pero aquí S sabemos que es JW para pasar la función del tiempo o de una frecuencia angular. Lo primero que tenemos que hacer nosotros con esta función es estandarizar la función para que nos queden los polinomios que andamos buscando en una función de transferencia. Una vez ya estandarizada, nos queda de esta manera lo que es la función de transferencia. Aquí vemos que tenemos 5 polinomios, quiere decir que vamos a tener 5 rectas o 5 gráficas distintas en nuestro diagrama de fase.
donde vamos a utilizar únicamente lo que es la parte de la fase, que es para lo que está hecho ¿cómo se llama? El siguiente video. Entonces, si nosotros nos fijamos bien en este gráfico de fase, nosotros tenemos acá lo que son las que son ya las gráficas de eh, la función de transferencia, donde este menos 90 sería este valor. Este valor de acá es el valor que se ejecuta o se utiliza y usamos la fase que es esta. Entonces, así como tenemos el de -90, que sería el primer gráfico, tenemos el de 1 más JW entre 20, que sería el de acá arriba, y 1 entre 1 más JW 500, que igualmente sería este de arriba, solo que van comenzando eh, desde distintos valores, porque cada uno representa una frecuencia distinta. Y los de abajo, que son, y el numerador es el que acabamos de mencionar. El denominador serían estos de aquí abajo, que serían los que están graficados acá. Para sacar todas estas gráficas, nosotros lo que utilizamos son las fórmulas estas que están acá dadas, en donde nosotros tenemos una forma del polinomio y aplicamos la forma del polinomio. Igualmente tenemos una forma del polinomio y aplicamos la forma del polinomio en el circuito en la fase del diagrama. Nosotros aquí ya tenemos el diagrama con la recta ya sumadas. Aquí ya tenemos todas las gráficas ya sumadas, en donde nosotros tenemos la de -90. Luego tenemos -90 primero, ¿verdad? Pero de aquí, del origen, parten dos. Significa que estas dos se anulan y esta de arriba y esta se anulan. Pero recordemos que aquí tenemos esta, ¿verdad? Pero asimismo tenemos otra arriba que anula esa de abajo y por eso es que da inicio desde ahí. Parte ahí hasta el punto de quiebre, hasta ahí, hasta acá. De aquí tendría que subir hasta el punto de quiebre, volver a bajar porque tenemos otro quiebre y seguir otra vez constante. De esta manera es como nosotros vemos cómo se puede sumar las gráficas, teniendo en cuenta de que estas gráficas aquí son cada una individual y al sumarlas nos da un gráfico o una resultante. Y esto sería el video para el cual se explica lo que son los diagramas de Boden de fase.